Han entrado en crisis quizás las sectas más religiosas, entre comillas, y sin embargo crece todo esto de lo espiritual difuso de la nueva era. Pueden haber charlatanes, oportunistas, vendedores de humo, grupos más o menos organizados, grupos sectarios, es decir, que hay una amplia gradación de usos y abusos de prácticas vinculadas al New Age. Aumentas tu energía y tal, meditación y todas las pollas, que te sale luz del cuerpo. Había gente de todo tipo, es que era lo tremendo, había gente hasta bien posicionada económicamente. Yo el dinero de la luz y del agua de mi casa me lo gasté en un curso. De hecho, con los niños, que lo practico bastante, ellos son más fáciles, lo ven más fácil, entran a la luz. ¿Con los niños? ¿Y cómo con los niños? Estamos hablando de menores de edad. Entonces, no existían las apariciones, sino me aparecía alguna nave algo que Yo recuerdo que cuando el 11S del año 2001 había algunas personas que habían logrado salir, que cuando ven caer por televisión las Torres Gemelas de Nueva York, volvieron a la secta para poder encontrar sentido a lo que pasaba y poder sentirse protegidos. Bueno, soy Patricia Aguilar Poveda, me presento aquí, creo que ya todo el mundo me conoce en España por las diversas noticias que se han estado difundiendo sobre mi persona, ¿no? Difamando mi nombre. Yo me he presentado ante un montón de autoridades, que estoy en total uso de mis facultades mentales y la verdad me parece bastante... Esta joven española de 18 años respondía así a los medios de comunicación que la buscaban desde que sus padres denunciaran que había sido captada por un movimiento pseudo-religioso, la Gnosis. Es un movimiento claramente sectario, con el pretexto de una psicología revolucionaria, como dicen ellos. Finalmente lo que se persigue es convertir a todo el mundo en gnóstico. Eso significa formar parte de una gran misión que supuestamente salvará a todo el mundo, ¿no? Y ser gnóstico es formar parte de una élite a la cual pocos podrán pertenecer. El fundador de la Gnosis es este colombiano que se hace llamar Samael Aun Weor. Asegura que el genio de Marte se encarnó en él y desde entonces empezó a dar charlas y escribir libros que se venden por medio mundo. Aunque falleció en los años 70, sus mensajes se siguen difundiendo por internet. Necesitamos organizar las juventudes gnósticas. Ya nada ni nadie podrá detenernos. Gritar conmigo. ¡A la batalla! Durante 7 años, esta terapeuta espiritual pertenece a un grupo gnóstico llamado Centro de Estudios Antropológicos. ¿En qué creencias se basa este grupo gnóstico? Pues realmente la gnosis se considera que el planeta no está controlado por seres humanos, sino por seres que han venido de otros planetas. No solamente los políticos de alta gama, como yo digo, sino las monarquías, incluso el Papa, ¿no? De toda la zona del Vaticano, incluso famosos. Claro, esto cuando uno lo dice así, ¿no? Claro, es que el grupo promueve o defiende que en realidad el planeta Tierra está, pues eso, dominado por reptilianos y que nosotros, claro, uno dice, bueno, pero ¿quién puede creerse esto, no? Pero claro, uno lo piensa en frío y desde la distancia y desde un tono crítico, pero insistimos, una vez uno está dentro, los elementos se van acoplando de tal manera que uno no sabe cómo y todo encaja. Y lo que te parecía muy extraño un día, cuando han pasado 7 días, dices, no, esto tiene su sentido. Lo que pasa es que tú no lo has vivido, lo tendrías que experimentar. Vente un día, entonces lo entenderás. Y muchos salen rotos y extenuados porque ya no pueden más, porque se les dio tanta vuelta de tuerca que ya no les cabe más en la mente, entonces les revienta. ¿Cómo os preparáis para el fin del mundo? Pues comprando un montón de cosas, alquilando una casa y tapando las ventanas, compramos comida enlatada, compramos sacos de dormir, que a mí el mío me costó un dinero,
Compramos monos para aguantar 50-60 grados bajo cero y sobre todo pues, velas, linternas de dinamo para esos 3 días de oscuridad famosos de los que todo el mundo hablaba. Y bueno, pues invertimos un dinero ahí para comprar todo eso. ¿Cuánto dinero te gastaste? Yo la verdad es que no lo conté, porque claro, es que en ese momento digamos que te da todo un poco igual, porque dice, bueno, si se va a acabar el mundo, ¿qué más me da lo que me vaya a gastar? Ellos tenían una peculiaridad, cogían unos vídeos y seleccionaban las noticias. Entonces, te cogían las noticias y te las colocaban de tal manera que realmente dices, tiene toda la pinta de que esto se va a acabar ya. ¿Qué te dicen ellos cuando ven que nos acaba el mundo? Pues que realmente que el ser humano no estaba preparado, porque si no, digamos que la especie humana se hubiera extinguido. ¿Te iban aislando de tu mundo exterior? Bien que te aíslen o bien que, según vamos involucrándonos más, nos vamos aislando nosotros, la cuestión es que cuando te das cuenta te han absorbido. Este experto en sectas lleva años investigando a los grupos gnósticos que siguen activos en España. Es un grupo que, si bien pasa bastante desapercibido, está muy extendido y están creando un caldo de cultivo del fanatismo impresionante. Ahora mismo en España, que yo sepa, hay al menos 7 sectas gnósticas diferentes que abarcan en total unos 150 centros. Sus centros están mucho más cerca de lo que imaginamos. En uno de los barrios más caros de la capital, imparte cursos un grupo gnóstico. El alquiler de un piso de 40 metros en este barrio no baja de los 700 euros al mes. Su sede pasa desapercibida en el bajo de este edificio. Hola, ¿qué tal? Hola, encantado. Si yo, a través de una experiencia de meditación, etcétera, tengo recuerdos de vidas pasadas, creeré en ello no por lo que me digan o dejen de decir, sino porque tengo experiencia. Sí, pero tienes razón en eso, ¿no? O tú dices a alguien, no, es que he visto algo de otra vida en la que yo viví. La gente de verdad que de repente te diría... Estás loco, ¿verdad? Estás loco. Tampoco, lo que pasa es que uno cuando trabaja en estas cuestiones debe aprender a ser también un poco cauto, ¿no? Aseguran tener la fórmula mágica que nos permitirá viajar a otras vidas o incluso al futuro. Una oferta irrechazable y además sin pagar nada a cambio. Las charlas son gratuitas porque son el gancho de captación para la gente. Claro, luego cuando las personas ya entran a formar parte del grupo, ya lo mínimo es una cuota para poder mantener, ya que es una asociación, se mantiene de las cuotas de sus miembros. Al salir, uno de los alumnos más avanzados nos confiesa el motivo por el que asiste al curso. Dicen que claro, si aumentas tu energía y tal, meditación y todas las pollas, que te sale luz del cuerpo. Es un tipo de energía que te despierta. O sea, estar más activa. Como digamos, estas películas estas que pillan una mosca con unos palillos. Sí. Aparte muy rápido, como hacen, te enteras de todo. De lo que hablan ese, de lo que hablan otro, y de lo que hablan en 5 metros o 20 metros más allá. Como tener un superpoder. Eso es. Eso es un medio de enganche muy grande, ¿no? Porque están ofreciendo algo en principio fabuloso al ser humano y sirve para tener además a la gente enganchada, asistiendo, participando, pagando y todo lo que haga falta. Tras varias semanas en contacto, conseguimos que nos inviten al curso de captación que organiza uno de los grupos gnósticos con más seguidores en todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Bien, encantado. Hay muchos niños que ven formas o figuras de personas que se mueven y que uno no ve. Lo típico del amigo imaginario y estas cosas que ellos ven, evidentemente existen. Esto es un elemento muy interesante, ¿no? Porque introduce otra cosa, que es uno de los elementos de la tríada característico de cualquier secta destructiva. Hay una tríada que es esencial: el milagro, el misterio y la autoridad. El misterio es cosas que van a suceder y ya las irás viendo. El milagro es, te darás cuenta y dirás, ajá, entonces era así. Y la autoridad es, porque lo digo yo, y porque yo soy la autoridad máxima para transmitirte esto, porque lo tengo muy claro, ¿no? Entonces aquí nuevamente es introducir esta base que paulatinamente se va a ir reforzando con más reuniones, más charlas y más charlas. Somos un grupo de personas que ya pues cada uno colabora un poco para el
el alquiler, la tal y... A lo mejor hay mucha gente. Aquí, no sé, sobre unos 70 por ahí, ¿no? Más o menos. Sí. Claro, cuando la gente va entrando más en sus cámaras, como dicen ellos, porque es un grupo esotérico, ¿no? Entonces tiene niveles a los que solo se llega a través de un proceso de iniciación y de tiempo, ¿no? Y cuando los líderes ven que esa persona está totalmente convencida, pues entonces ya se pide más colaboración y se pide, al final, algo que es más importante que el dinero de uno mismo, que es el propio tiempo y la propia vida dedicada a la secta. ¿Has coincidido con gente que han invertido muchísimo dinero? He conocido gente que se ha arruinado. De hecho, mis profesores se salieron a los pocos meses de salirme yo. Ellos estuvieron 30 y tantos años de profesores. O sea, ellos han quedado bastante hechos polvo. ¿Y por qué están arruinados? ¿Por el dinero que se han gastado o porque dejaron sus trabajos? Por todo a la vez. De una manera u otra, acabas pagando, encerrando tu mente en un mundo que es absolutamente delirante en muchos casos y con tintes de paranoia en tantos otros muchos. La psicosis de una mujer que asiste a un congreso gnóstico en este hotel termina con la muerte de su hijo de apenas 6 meses. Esta periodista gallega cubre el macabro suceso. Al bebé lo encontraron en la habitación del hotel que ocupaban la madre y el padre, sobre la cama, cubierto con una toalla de baño y con unas piedras estratégicamente colocadas encima, que lo que les hizo sospechar a los investigadores que podía parecer algo similar a una especie de ritual, ¿no? por lo extraño que tenía la escena. Cuando entran en el dormitorio, el bebé todavía está vivo. Sí, los primeros en llegar al dormitorio son unos compañeros del Congreso que estaban en la habitación contigua, que acceden a la habitación, lo destapan y ven que el bebé todavía sigue con vida. Entonces se lo dicen a la madre, le dicen tranquila, que el bebé todavía respira, y en ese momento la madre se abalanza sobre la niña para rematarla, para intentar asfixiarla de nuevo. ¿Qué empuja a la madre a asesinar a su hija? Ella declaró que tenía que acabar con la vida de su hija, que había unas voces que le decían que tenía que acabar con la vida de su hija porque tenía que salvar el universo, y que eso fue lo que ella hizo, salvar el universo sacrificando a la pequeña, ¿no? Me imagino que se abordarían o se buscarían relaciones, ¿no?, con lo que vienen siendo las bases de la gnosis, ¿no? Lo que se cree es que ella consideraba que su hija era impura porque había nacido a través de una eyaculación que para los gnósticos no es lo correcto, y de ahí todo lo que desencadenó el proceso mental que la llevó a ella a acabar con su vida. Lo que sí se confirmó tras el juicio es que la madre tiene una especie de trastorno, una esquizofrenia, que además justifica que la condena haya sido 25 años de internamiento psiquiátrico, ¿no? Porque ella no está en una cárcel al uso, está internada en un centro psiquiátrico. El escenario del crimen del bebé será también un punto clave en nuestra próxima investigación. Comienza cuando recibimos este correo anónimo. Nos pide ayuda porque aseguran que un familiar ha sido captado por una secta. Denuncian sus métodos y los comparan con la Iglesia palmariana, cuestionada por su carácter sectario y por manipular a sus fieles para conseguir donativos millonarios. La organización que denuncia se llama Voz y Eco de la Madre Divina. Esta asociación religiosa de corte New Age con fachada católica. Su fundador es el filósofo brasileño José Trigueirinho. Y el amor latente asegura que en una transmutación su alma se intercambió con la de un extraterrestre y esta experiencia mística le sirvió para vender miles de libros y ser el gurú de esta orden. Siempre decimos que hay que tener un poco de cuidado con lo que uno le pide al cielo. A través de videntes como la Madre María Shimani, la Virgen se les aparece todas las semanas y lo emiten en directo a través de su canal online. Vengo a ofrecer mi corazón como símbolo de expiación universal. Se definen como una asociación cristiana, pero la Iglesia Católica no les reconoce. Eso no les impide imitar su vestimenta y recorrer los mismos lugares de peregrinación. Santiago de Compostela, días 5 y 6 de julio. Este último encuentro en Santiago de Compostela, a mí desde la Catedral de Santiago sus responsables me consultaron, porque supongo que se les habría pedido celebrar allí la misa del peregrino, tener el uso del botafumeiro,
Y entonces, claro, pues, como vieron alguna cosa así extraña en esta asociación que dice ser ecuménica, me consultaron y yo enseguida les dije de quién se trataba, ¿no? Y claro, pues actuaron de forma seria y rigurosa, pues no permitiéndoles hacer este uso que serviría para continuar con el proselitismo, un proselitismo de forma parasitaria de la Iglesia Católica, utilizando estructuras, lugares de la Iglesia Católica para alimentar su propio movimiento sectario. El encuentro en Santiago de Compostela es la ocasión perfecta para conocer desde dentro esta organización. Nos hacemos pasar por un matrimonio interesado en participar en su maratón de 3 días de oración por la paz. ¿Cómo son las supuestas apariciones que utilizan como reclamo? ¿Cuánto dinero consiguen de sus fieles? La cita es en este parque. Buscamos información de la comunidad donde viven muchos fieles en Brasil y, según el denunciante anónimo, donde se les lava el cerebro y aísla de sus familiares. Personas y un montón de huertas. Ah, que la gente que vive allí, ¿no? Vive allí. Ah, vale, vale. Sí, una pequeña comunidad o... Sí, unas 100 personas viviendo. ¿Y usted estuvo viviendo allí? Yo estuve, sí, la primera de 5 meses, ahí iba por la de 6 meses. Entonces no existían desapariciones. Si me aparecía alguna nave alguna, me lo decía. Eso es un paraíso. Dios mío. El ámbito ideal para una secta, para la manipulación, es el de una comunidad aparte del mundo, ¿no? Es el paraíso, decía esta señora, es el paraíso. Allí vivían, queriéndose todos, bueno, pues el mundo ideal que uno no quiere abandonar y cuando uno vuelve a su lugar normal sigue estando enganchado. Bueno, y luego es muy curioso y podemos ver cómo esa transformación interna y esa evolución que tienen los grupos de la nueva era, ¿no? Trigueiriño, que es un contactado extraterrestre, alguien que recibe revelaciones de seres de otros mundos, pasa el tiempo y eso lo va transformando en algo de apariencia católica. Entonces ya dejan de ser los extraterrestres y empieza a ser la Virgen María o Jesucristo, o se mezclan unos y otros, ¿no? Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Tras unos minutos de oración, comienza el recorrido por las calles de Santiago. La caminata la utilizan también para que los fieles repartan publicidad de la organización. ¿Cuál es el objetivo de aumentar cada vez más el número de seguidores? Pues en muchos de estos grupos está claro que hay un móvil económico. Al final es un grupo que se retroalimenta de todo esto, hay gente que es su forma de vida y en muchas ocasiones también nos encontramos con que los líderes se creen de verdad que son unos elegidos, que son unos enviados y entonces lo que tienen que hacer es llegar a todo el mundo con su doctrina, con su mensaje, ¿no? Y para eso necesitan dinero, necesitan poder sobre esas personas y así pueden extenderse. Los miembros de la orden nos esperan en este hotel. El mismo donde muere asesinado el bebé a manos de su madre gnóstica. Estas mesas con merchandising de la orden nos dan la bienvenida antes de entrar en la sala minuciosamente preparada para el evento. Llama la atención el despliegue de cámaras, personal técnico y material necesario para la emisión en directo. Solo por esta sala pagan 1.500 euros por los 3 días. Si a esto le sumamos el alquiler de la megafonía y las pantallas, solo el coste del evento asciende a 2.500 euros. A esto hay que añadirle el viaje, habitaciones de hotel y comidas de las más de 50 personas que mueve la orden. Esta melodía y una puesta en escena muy estudiada anuncian el momento más esperado por los fieles: la aparición de la Virgen María. No veremos ninguna imagen o luz divina. Este vidente habla como si ella le hubiera poseído. Los fieles, arrodillados durante más de 1 hora, entran en éxtasis. En cada respiración, como en cada movimiento, como en cada movimiento, mientras duermen, enquanto dormem,
mientras despiertan. En cuanto despertan. Hay que ponerse en la perspectiva de quien está dentro en una condición emocional difícil y que entonces aquello se convierte en una convicción absoluta y totalizante y que es incuestionable. Y entonces uno puede empezar a razonar racionalmente conforme a, pero no ve usted que eso de las apariciones y que con tal fecha y tal otra no puede ser. Sí, pero usted no sabe, usted tenía que tener esta experiencia, usted no sabe lo que bien que me sienta estar yendo allá y que todos estamos... Y cuando todo un grupo está viendo lo mismo, al final uno acaba viendo eso, porque son efectos de grupo, ¿no? El riesgo que tiene es que como los adeptos piensan y creen a pies juntillas de que eso es una revelación de Dios, pues claro, ahí pueden decir cualquier cosa que la gente va a creérselo y lo va a obedecer. Esto es peligrosísimo. Después de 48 horas con ellos, ya sabemos qué es lo que engancha a sus fieles, además de las apariciones. La idea de que Cristo bajará a la tierra y de ellos y sus contribuciones a la obra depende que eso ocurra. La fórmula parece que funciona. Un correo electrónico de su departamento financiero nos confirma que lo que acabamos de ver es solo una pequeña muestra de un imperio religioso que se extiende por todo el mundo. Tienen 10 centros para la convivencia fraternal, 27 monasterios repartidos por América y Europa, varias misiones humanitarias por todo el mundo, 2 editoras e incluso aseguran que colaboran con Naciones Unidas. Todo eso gracias a las aportaciones voluntarias y secretas de fieles repartidos por todo el mundo. Todo esto se sostiene por buenas personas, es decir, personas de buen corazón, con ganas de ayudar, que se desviven, que se ilusionan, que son idealistas, algo ingenuas, con estudios muchas veces también, universitarios inclusive, pero que, insisto, están pasando un momento de crisis emocional puntual o alargada o sostenida a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces se sostiene así, se sostiene porque yo no te lo exijo, pero es curioso que después de un contexto y de una vivencia en grupo donde se han potenciado los sentimientos, las emociones, no es muy loco pensar que en un entorno más diseñado, preparado y calculado y sectarizado, pues la voluntad puede ser mucho más fácilmente doblegada y finalmente pues con una gran sonrisa, ¿no? Diciendo, pero si lo estoy haciendo por ellos, a mí nadie me obligó, ¿no? Si hablamos de dinero y nuevas religiones, este libro titulado Un curso de milagros ha sido traducido en 25 idiomas y se ha convertido en una mina de oro para sus autores. Un curso de milagros es una de las Biblias, entre comillas, de la nueva era. Es un libro difundidísimo que recibió por revelación o por procedimiento de escritura automática una psicóloga norteamericana, Helen Schucman, y bueno, pues una voz que le iba diciendo todas esas cosas y bueno, y esto se recibe y se lee como dictado por el mismo Jesucristo. Entonces es un libro muy nocivo que está haciendo mucho daño a familias y a personas en todo el mundo hoy en día. A ella, el curso de milagros le llevó casi a la locura. Yo he perdido 10 años de mi vida metido en esto, de mi vida para yo hacer cosas mías, emprendedora, tener ilusión. Te quitan la ilusión de hacer cosas porque supuestamente es material. Lo primero que van a mirar es tu vulnerabilidad. Ahí, emocionalmente, es donde van a empezar a manipularte. El objetivo es más cursos, más talleres, sobre todo dinero y poder. El poder me refiero a ellos sentirse más elevados conscientemente, siempre desde la humildad. El boom este de la nueva era, como es desde el amor, desde la libertad, pues siempre es muy sutil, muy sutil. Y ahí está para mí el gran problema, que es muy difícil de detectar. Gracias a Dios, de mi hijo no me separó. Entonces me afectó en el trabajo sobre todo, en lo económico sobre todo. Aparte que yo lo que cogía muchas veces era para los talleres y los cursos. No hice nada gratuito. Yo recuerdo que hubo una época económicamente muy mala en mí y yo el dinero de la luz y del agua de mi casa me lo gasté en un curso. Acudimos a una de esas sesiones en las que prometen solucionar tus problemas laborales, familiares o sentimentales aplicando el curso de milagros. El aforo está completo. Comienza la clase con uno de los mantras de estos grupos. Nada de lo que hemos vivido es real. Pero vamos más allá, justo lo que plantea el escritor. Esto es un sueño porque surge de un pensamiento falso. O
se refiere al mundo. Este mundo, ¿por qué es un sueño? Porque primero llega de la creencia de que tú te has convertido en otra cosa diferente de la que eres. Esa idea es falsa. Bueno, pues esa idea falsa da lugar a un mundo físico que la representa. A la vida física, el curso lo llama sueño. Porque no hay ahí ni un ápice de realidad. Bueno, yo creo que esto habla ya por sí solo, ¿no? Es decir, que redefino toda tu vida como un sueño y como una mentira. Yo te voy a enseñar la verdad y te voy a enseñar el camino. Y aquí tenemos el texto que nos enseña el camino único, ¿no? Entonces esto nuevamente es cerrar un círculo en donde finalmente la persona puede quedar anulada, atrapada y con el seso sorbido totalmente. Todavía más disparatado es lo que dice el maestro sobre el atentado terrorista de las Ramblas en Barcelona. ¿Qué ha ocurrido en Barcelona? Lo único que puede ocurrir es lo que está determinado por las leyes de la mente. Y esto es que a cada idea, a cada emoción, le corresponde una experiencia. Al disociarnos de todo eso, pensamos que eso que está pasando es autónomo. Y como no lo entendemos, lo llamamos incrédulo. Eso es injusto. Porque alguien no tenía por qué haber muerto. ¿Cómo es posible que alguien no tuviera que haber muerto si nadie muere sin su propio consentimiento? Pero un señor que va paseando por las Ramblas porque sale de turismo con su nieto, por ejemplo, a mí me cuesta mucho pensar que ese señor lo ha buscado. ¿Qué idea se quiere conservar? Que resulta tan sorprendente una cosa tan obvia como causa-efecto. Es imposible que a alguien le ocurra algo que no ha pedido para sí mismo. Claro, este tipo ya de argumento es todavía una vuelta de rosca más y es mucho más loco si cabe el argumento, ¿no? Las cosas pasan porque uno las busca. Pues hay cosas en la vida que pasan y uno no las busca, narices. Esto es así, ¿no? Entonces, si te has muerto es por algo, si has tenido un accidente de tráfico es por algo. Algo habrás hecho o algo habrá hecho alguien en torno a ti. Si te han violado, tú lo has pedido al universo. Esto es terrible y esto parece inhumano y lo es. El perfil del alumno es gente mayor de 45 años y muchos se autodenominan sanadores. Me dedico a esto. Siempre he hecho terapia, siempre toda mi vida fui sanadora desde muy sencilla. Las terapias las paso en el curso de milagros. Tengo tal enfermedad, o tengo una pena muy grande porque lo que sea. Cógela, mírala y entrégasela de tu instante a la luz. Esto me recuerda a otros grupos, ¿no? Que antaño decían que, por ejemplo, pararían la guerra de Bosnia solo meditando, ¿no? O, por ejemplo, otros que decían que gracias a su capacidad yógica voladora pararían también todos los conflictos. De hecho, con los niños, que lo practico bastante, y lo más fácil, lo ven más fácil, entran a la luz y realmente disuelven la situación. ¿Y con los niños? ¿Cómo con los niños? Estamos hablando de menores de edad. Entonces, aquí también, digamos, si el curso de milagros se introduce en menores de edad, pues también introduce otra franja de riesgo, ¿no? Entonces, hace 4 años me dijeron, tienes un tumor cerebral. Y entonces salí de la consulta con una cita para operarme. Llegué a mi casa y dije, oye, Julia, o sea, ¿por qué tienes un tumor cerebral? ¿Quién lo dice? A los 2 días volví a la endocrina y le dije, ya no me voy a porque estás loca, porque está dado el nervio óptico, te lo sacan encima, te lo sacan, te vas a no sé qué, esto crece, digo, no tiene por qué crecer. Sí, crece, es imposible que no crezca. Bueno, fue hace 4 años. Esto es peligrosísimo, hay muchas personas que están dejando sus tratamientos médicos y que están muriendo, a veces entre terribles dolores porque hasta se niegan a recibir cuidados paliativos por todas estas doctrinas. ¿Por qué el conductor de esta actividad no dice nada? Oiga, señora, pero los análisis, oiga, ¿qué médico le lleva? Oiga, mire que esto es conveniente. Entonces no interesa llevar la contraria, al revés, interesa fidelizar a la clientela, ¿no? Al concluir la clase llega la hora de pagar. Por 4 horas, el maestro gana 1.000 euros. Ya te digo que esto es un mundo muy peligroso, un mundo donde se mueve muchísimo dinero, que debería ser investigado además, porque yo lo he pensado también, ¿no? Porque nosotros damos una señal en una cuenta, pero luego allí se paga la mitad o más de la mitad. Ese dinero es un ingreso muy, muy elevado mensualmente, bueno, y mensualmente y semanalmente. Para mí ha sido casi la locura. Yo conseguí no volverme loca, porque yo, ya te digo, yo no tengo ninguna, por eso te digo que es muy peligroso, tendencia al suicidio ni nada, gracias a Dios. Y hubo un momento en mi vida que digo, yo no quiero vivir,
porque hay casos de brote y de personas que ya están detectadas con psicosis, chavales jóvenes. Entonces es muy peligroso. Esto es como una adicción, no como, es una adicción. Entonces la primera reacción es no, eso no me está pasando. Donde yo estoy, no. Yo incito a las personas que se pregunten qué ha sido su vida desde que está con el curso de milagros hasta ahora. ¿En qué ha mejorado? Mi afán y mi motivo en el por cual estoy aquí es para que realmente, si van a hacer algo, que miren, que la persona que está enfrente investiguen si realmente está capacitada, si tiene esos estudios, si es naturópata, si ha hecho coach de algún tipo certificado y que lo miren. Mi gran error es que yo me lo creí todo a pies juntillas. Ella ha recuperado su vida gracias a esta asociación. La Red de Apoyo para Víctimas de Sectas es una organización que de forma gratuita presta ayuda psicológica a las víctimas de prácticas sectarias. Una espiral destructiva en la que, sin darse cuenta, cada vez entra más gente. ¿Hay mucha gente metida en España en esto? Muchísima. Más de lo que la gente piensa, sin saberlo además. 20-25% de españoles es especialmente susceptible a creer en todas estas cosas, porque está buscando algo que dé sentido a su vida. Eso está ahí.